Bienvenidos a Logos Acústicos, el lugar donde las ideas toman voz y la reflexión se convierte en conversación. El podcast que te invita a transformar la reflexión en una experiencia compartida. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Acústicos. Mi nombre es Naomi González y estoy aquí con mi compañero Irving Jiménez. Y el día de hoy tenemos a una invitada que me complace tenerla aquí en este episodio. Es una maestra muy querida en letras ahora hispanoamericanas, la nueva coordinadora de la misma carrera y ahora ya graduada del doctorado, la maestra, o ya doctora, no, futura doctora, Victoria Montemayor. Hola Naomi, hola Irving, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes en su podcast para hablar sobre uno de los temas que más me apasionan. Así es, y uno de los temas que tanto nos dijeron que la maestra le encanta hablar, pues más o menos es el tema del renacimiento, ¿no? Entonces vamos a abordar un poco este tema desde todo su amplio bagaje, ya sea literario, artístico, no sé, cultural, social, y cómo ha impactado ahorita en nuestros tiempos. Sabemos que pues, el Renacimiento surgió más o menos en el siglo XV, XVI, finales del XVII, y pues bueno, yo creo que podemos dar inicio con una de las preguntas más principales de este podcast, ¿no? ¿Por qué le gusta tanto el tema del Renacimiento y cómo podemos adentrarnos un poco más en ello? Ok, ¿por qué me gusta tanto? Bueno, es una pregunta un tanto fácil de decir quizá para mí, ¿no? Porque es el ideal, básicamente, ¿no? Okay. El ideal de la belleza, el ideal del amor, ¿no? Y las nuevas creaciones, tanto en las cuestiones artísticas como en las cuestiones literarias, que se fueron dando durante el Renacimiento, ¿no? Que obviamente dieron lugar a una poesía maravillosa, ¿no? A una literatura tanto italiana como en la lengua española, ¿no? Entonces es uno de los periodos para mí más fascinantes que ha habido en la historia, junto con el romanticismo. Sí, claro. ¿No? Porque bueno, el romanticismo también retoma ciertos ideales del Renacimiento, ¿no? Y hay una anécdota, ¿no? Que la conté hace mucho, que desde chiquita hubo una casualidad ahí que me acuerdo de ella el año pasado, ¿no? Me metieron a un kinder que se llamaba Leonardo da Vinci, okay. ¿no? Entonces desde chiquita recuerdo ese grabado de Leonardo, ¿no? Del hombre, del cuerpo humano dentro del cuadrado y el círculo. Y después en la primaria me pasaron a una primaria que se llamaba Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces la iba siguiendo. Fueron, sí, platicando con otra exalumna, ¿no? Sobre el Renacimiento también, pues justo le comentaba estas cuestiones, ¿no? Como algo que para mí en ese momento era, pues digamos, insignificante, ¿no? Porque yo no sabía la importancia que tenía Leonardo da Vinci, ¿no? En nuestro contexto, y Erasmo de Rotterdam tampoco, ¿no? Yo estaba chica. Y digamos que desde pequeña supe que eran dos grandes artistas del Renacimiento, ¿no? Uno de los más grandes intelectuales. Y ya conforme fui avanzando, ¿no? Mi papá en alguna ocasión me regaló unos libros de arte, ¿sí? De los museos de Florencia, del Prado, ¿no? Del de Londres. Y entonces yo recuerdo particularmente perderme en el libro de Florencia, ¿no? Y perderme en esas pinturas de Botticelli. O sea, las tengo súper grabadas, las de la primavera y las del nacimiento de Venus, ¿no? Y algunas esculturas de Leonardo, pues obviamente Miguel Ángel. Y así fue como el Renacimiento se cruzó en mi vida a temprana edad. Okay. Bueno, maestra, ya que nos está dando ahora sí el por qué se introdujo a este gran tema, la pregunta que le podría hacer yo es ¿por qué se cree que el Renacimiento es uno de los periodos más importantes de la historia? ¿Por qué se cree? Yo no diría por qué se cree. O bueno, ¿por qué es uno de los periodos más importantes? Una disculpa. No te preocupes. Bueno, porque es uno de los periodos más importantes, porque es el inicio de la arquitectura moderna, ¿no? Filippo Brunelleschi con la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, ¿no? Que para nosotros la cúpula actualmente es algo que vemos cotidianamente, ¿no? Quizá no nos representa tanto asombro. Pero imagínense ustedes que hasta el siglo XIV, hasta 1440, las catedrales eran góticas, ¿no? Así como Notre Dame, las torres,
pero no había una cúpula, ¿no? Entonces, si nos imaginamos ese periodo medieval, ¿no? Y de repente un día vamos caminando por Florencia y nos encontramos con una cúpula, uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y entonces Filippo Brunelleschi se le considera el precursor de la arquitectura moderna y obviamente la cúpula es uno de los más grandes inventos que se llevan a cabo durante el Renacimiento, ¿no? Uno de tantos. Ok. Otra pregunta yo creo que también muy esencial para mí cuando empecé a estudiar un poco del Renacimiento en mi época de estudiante todavía, nos quedaba esta duda, ¿no? ¿Por qué Renacimiento? ¿Renacer de qué? Obviamente entendíamos un poco que era una mirada, una vista nuevamente a los clásicos. Entonces, no sé si nos pudiera desglosar un poco más este concepto de renacimiento y por qué el renacer. Claro, bueno, la palabra renacimiento, ¿no? Tiene una connotación espiritual, porque el renacimiento también es un movimiento espiritual, es un movimiento humanista, es un movimiento de reencontrarse con los clásicos, ¿no? Pero reencontrarse con los clásicos tanto en la lengua griega como en las esculturas que se fueron encontrando, tanto griegas como romanas, ¿no? Quizá principalmente romanas, obviamente por la península itálica, ¿no? Entonces, renacimiento viene de este renacer del hombre espiritual, ¿no? También muchas veces se dice que el renacimiento deja atrás la visión divina, pero no es cierto, ¿no? Dios sigue ahí, quizá no tanto en el centro, pero Dios es el gran arquitecto del universo, ¿no? Es el gran arquitecto del universo, es el gran artífice, es el óptimo pincel, ¿no? Y es el creador. Entonces, esa concepción, digamos, teológica y divina se va a reflejar tanto en las obras artísticas, porque se busca un ideal, ¿no? Y entonces, ahorita explico lo de ese ideal, y entonces se busca elevar al hombre a las altas esferas celestiales, digamos, ¿no? Y entonces hay un discurso que también aparece hacia 1470, que es el discurso sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico della Mirandola, ¿no? Este discurso a mí me parece sumamente interesante porque Pico precisamente declara que el hombre fue puesto en el centro del universo, ¿no? Para observar la naturaleza, para observar el universo y obviamente con una capacidad racional, ¿no? Con una capacidad de pensamiento. Entonces, dice, y el hombre puede elevarse a las esferas celestes hacia la divinidad, como los ángeles, o puede degradarse como las bestias, ¿no? Okay. Esas dos frases de este discurso a mí me parecen fascinantes, y entonces esas frases tanto de elevación como de degradación se van a reflejar también en otro libro que es de Marsilio Ficino, que son los comentarios al banquete de Platón, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué nuevo platonismo? ¿Por qué neoplatonismo? Y sucede algo muy interesante porque al final se realiza un sincretismo, ¿no? Y entonces, si para Platón en el banquete dice que el amor es una cuestión también celestial que debe elevar y es ese contemplar de la belleza, ¿no? Ese enamorarse, por eso decimos, ay, me enamoré a primera vista, ¿no? Esa expresión tan platónica, ¿no? Porque el hombre se goza en la contemplación de la belleza. Claro. Y al contemplar esa belleza nos creamos un ideal, ¿no? Y entonces ese ideal del amor que sublima, del amor que eleva, y otras cuestiones es básicamente de lo que habla Marsilio Ficino en su comentario sobre el amor, ¿no? Entonces se redescubren los textos clásicos, claro, porque Ficino junto con Crisoloras traducen del griego al latín el banquete. Entonces Marsilio aprovecha y hace precisamente una cena en el cumpleaños, en el aniversario natalicio de Platón, ¿no? En noviembre, y entonces reúne a todos los filósofos y literatos de la corte de Lorenzo de Medici. Y aquí encontramos ese discurso tan interesante sobre el amor, sobre la belleza, sobre el ideal y sobre las dos Venus. Claro. Ok. Bueno, la maestra ya se me adelantó una pregunta que le quería realizar sobre, o sea, ¿cómo se podría definir el neoplatonismo? O sea, ¿cuál sería como
las diferencias que había, o bueno, no sé si eso ya lo puede explicar ahorita, sobre el platonismo clásico, o sea, cuáles son las diferencias entre uno y el otro de estas, o sea, de estas dos. Ok. El platonismo clásico es básicamente el que se encuentra en Platón, ¿no? O sea, Platón habla de un amor, habla del dios Cupido, ¿no? Y que ese dios, ¿no?, señorea sobre todos los hombres y sobre todos los dioses. Es el dios más poderoso, porque ataca a todos, ¿no? Y entonces, exacto, y entonces suceden dos cuestiones interesantes, ¿no? La palabra eros, que eros en la teogonía de Siodo aparece como una fuerza creadora, y esa palabra eros, que bueno, ahora sabemos el erotismo, ¿no? Y luego divagamos entre las cuestiones eróticas y demás, ¿no? Entonces, el eros es la fuerza creadora, ¿no? Es el dios creador, el dios generador. Y ese eros en griego pasa como Cupido al latino, ¿no? Okay. Entonces, por eso decimos, ¡ay, Cupido! ¿no? Digamos que son los mismos, aunque a lo largo de la historia, si nos centramos en el periodo clásico y en el periodo latino, vamos a ver algunos cambios en la divinidad, pero justamente en el Renacimiento, el Cupido, ¿no?, que todos tenemos en mente, es este angelito que lleva su arco y sus saetas y que va disparando las saetas para todos, ¿no? Y entonces en ese sentido se habla también de un Cupido que tiene dos flechas, una flecha de oro y una flecha de plomo, ¿no? Con la de oro enamora y obviamente si te ataca la de plomo, no va a surtir efecto, ¿no? Entonces, ese Cupido flechador es el Cupido que se va a representar tanto en los textos del Renacimiento como en la iconografía del Renacimiento, ¿no? Entonces, y Platón refiere, o sea, no cambia, digamos, bueno, desde mi perspectiva, lo único que se le agrega a ese neoplatonismo es el sincretismo divino, ¿no? Porque el amor nos debe de elevar a la divinidad. O sea, como lo veíamos en medieval, ¿te acuerdas? Sí. Del libro del buen amor, ¿no? Sí. Dios es el buen amor. Entonces, a través del amor sublime, uno se eleva a la divinidad porque busca la belleza, ¿no? Busca el conocimiento y el amor que degrada, digamos, el amor vulgar, pues es el que te arrastra, básicamente, ¿no? Entonces, estos dos son dos de los principales postulados entre Platón y Ficino, ¿no? Entonces, Marsilio Ficino nos va a decir cómo este ideal de belleza nos va a elevar. Platón también habla, algo muy interesante en el banquete de Platón, es que es la sacerdotisa Diótima la que instruye a Sócrates, en las cuestiones amorosas, ¿no? Y ella es la que le va dictando este conocimiento. Entonces, lo interesante es que sea una mujer, ¿no? Que sea una sacerdotisa. Okay. Y entonces, esos postulados que le da Diótima a Sócrates son los que aparecen en el banquete de Platón, ¿no? Okay. Y Marsilio Ficino, cuando lo traduce, pues obviamente con este pensamiento, digamos, teológico, hace un sincretismo. De hecho, se habla mucho durante el Renacimiento de dos Venus, la Venus celeste y la Venus vulgar. Y entonces la Venus celeste, como su nombre lo dice, es la que va a elevar y la Venus vulgar es la que te va a degradar, ¿no? Bueno, algo que a mí me gusta mucho del Renacimiento son como estos cuadros que nos deja artísticamente. Y yo quiero preguntarle, maestra, ¿cómo, o sea, cuál fue la contribución que hizo en el arte Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Donatello a las artes, pero también cuáles son esas piezas que usted diga, uy, estas son como las representativas de este periodo? Okay. Algo sencillo, ¿no? Algo sumamente sencillo. Bueno, Donatello, ¿no? Comienzo con Donatello porque quizá ustedes han visto esa escultura que hace Donatello del David, ¿no? Y entonces David se va a convertir en un símbolo, que se va a convertir como en el símbolo de la libertad y el símbolo de la República en Florencia. Y esa escultura de David, de Donatello, ¿no? Le han hecho estudios y algunos de los estudios son muy interesantes porque hay una experta en danza y en posturas corporales
y dice que la posición en la que está es una posición difícil, ¿no? Difícil y que tensa el cuerpo. Pero el David de Donatello está en una postura relajada, ¿no? Y aparte, obviamente, la belleza, ¿no? Y es, digamos, un David un tanto como juvenil, ¿no? Juvenil. Y se dice, según Giorgio Vasari es uno de los pintores también del Renacimiento, que hizo obras, ¿no? Pobrecito, no se le considera tan grande, ¿no? Y pasa a la historia por su libro de vidas, ¿no? Vidas de los pintores. Entonces, ese libro es muy importante porque nos habla desde Giotto hasta Rafael, ¿no? Digamos, hasta los pintores obviamente que él conoció. Y ahí Vasari dice que el David de Donatello es Leonardo da Vinci cuando era adolescente, ¿no? Eso dice Vasari, ¿no? Y bueno, eso es un dato para cuando la revisen ya la vean de una distinta manera, ¿no? Eso en cuanto a Donatello. Entonces Donatello es uno de los grandes escultores y obviamente artistas del Renacimiento. Ahora, hablando de la palabra artista, tal como la concebimos hoy en día, ¿no? Eso también se lo debemos tanto a Leonardo como a Miguel Ángel, porque antes les decía artesanos, ¿no? Y entonces Leonardo dice, no, la pintura es una cuestión mental, no es una cuestión netamente manual, ¿no? Involucra el intelecto, involucra la creación. Entonces yo soy un artista, ¿no? Y Miguel Ángel plantea el mismo postulado, y entonces la visión del artesano se dignifica a lo que hoy llamamos artista, ¿no? Es otra de las grandes cuestiones que nos da el Renacimiento, gracias a Leonardo y a Miguel Ángel, ¿no? Ahora, en el caso de Leonardo, ¿por qué es importante Leonardo? Al decir Leonardo, también hace rato me preguntabas por Botticelli, ¿no? Sandro Botticelli y Leonardo son contemporáneos. Botticelli es el pintor neoplatónico por excelencia, ¿no? Por eso estos cuadros reflejan ese ideal de belleza, ese ideal sublime, ese ideal del amor, ¿no? Mientras que Leonardo es un personaje que se maravilla ante la naturaleza, ¿no? Se maravilla ante todo, digamos. Y en ese maravillarse, él quiere saber el porqué de las cosas. Entonces, algo que sucede, otra de las cuestiones importantísimas del Renacimiento, es que esos cuadros donde vemos la naturaleza y el hombre, si ustedes se dan cuenta, en la Edad Media no existía, ¿no? Porque en la Edad Media o era la Virgen con el niño, ¿no? Sí. O era el Cristo, ¿no? O era el Dios creador, ¿no? Y entonces el Renacimiento con Leonardo también plantea el hombre dentro de la naturaleza. El hombre habita la naturaleza, ¿no? Entonces también por eso muchos de los cuadros están los personajes en esta maravillosa naturaleza que les rodea. Y en el caso de Leonardo va a empezar a pintar el paisaje obviamente florentino, ¿no? El paisaje de Da Vinci. Hay un pueblo cerca de Florencia que se llama Da Vinci, que ya es un museo, ahí está su casa, ¿no? Pueden ver la pila bautismal, algunos de los inventos que él hizo. Entonces, Leonardo deja un vasto conocimiento. Leonardo es el primero en diseñar las alas, ¿no? Para poder volar, porque a él le gustaba observar mucho la naturaleza. Y no es observar el vuelo de los pájaros, ¿no? La anatomía de los caballos, que también es impresionante, y obviamente la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Y el rostro. Tiene unos dibujos, ¿no? Sobre rostros humanos que a uno los espanta, ¿no? Porque los detalla tal cual son, ¿no? Y entonces en el Renacimiento tanto Miguel Ángel como Leonardo, me parece que Rafael también y Botticelli, al menos estos cuatro estudian el cuerpo humano, pero estudian sobre los cadáveres, obviamente, ¿no? Que también estaba apenado, ¿no? Sí. La pregunta sería cómo conseguían esos cadáveres, pero no podemos saber. Y entonces, entonces Leonardo deja un gran vasto diseño de estudios tanto de las alas de las aves como de los caballos, como del cuerpo humano, como del cerebro, como las venas, ¿no? Entonces, y Leonardo aparte era un inventor, ¿no? Se dice de él que era una persona que nunca terminaba algo completamente porque ya estaba investigando otras cosas.
pero también tiene un libro de relatos breves, bueno, más que relatos, son pensamientos filosóficos, ¿no? Entonces, todo el mundo dice, Leonardo es el hombre del Renacimiento, ¿no? Porque le gusta crear, le gusta investigar y observar y estudiar la naturaleza. Eso en cuanto a Leonardo. En cuanto a Sandro Botticelli, Sandro iba a todas las reuniones de la corte de Lorenzo el Magnífico, ¿no? Porque también luego se critica, ¿no? Ay, es una pintura de corte aristocrático, ¿no? Pues sí, pero al final, nos gusta o no, los Medici eran los grandes mecenas de los artistas, ¿no? Gracias a ellos está el comentario al banquete de Platón de Marsilio, ¿no? Y de ese comentario al banquete de Platón se desprende los diálogos de amor de León Hebreo, ¿no? Y gracias a esas reuniones, Botticelli pinta cuadros tan maravillosos como La Primavera, ¿no? Entonces, hace un rato que preguntaba Naomi, ¿cuáles obras representativas del Renacimiento, no? Pues obviamente toda la Virgen con el niño de Leonardo me parecen sumamente representativas, como la Anunciación de Leonardo, que es otra de las cosas más bellas, ¿no? Como las obras de Sandro Botticelli. Claro, a Sandro le pedían las obras, porque era para enaltecer el nombre de los Medici y enaltecer el nombre de Florencia, ¿no? Entonces, esa de La Primavera es la obra que, desde mi punto de vista, es la obra que retrata el Renacimiento y el Renacimiento florentino, ¿no? Porque en ese jardín que es la primavera, ahí nosotros vemos los árboles de naranjas y vemos las florecitas, ¿no? Entonces me parece que en cuanto a las flores hay alrededor de 400 tipos de flores que obviamente pertenecen a la campiña florentina, ¿no? Por eso están pintadas ahí en la primavera. Y las naranjitas representan la abundancia, ¿no? Y luego, si vemos el lado derecho, vamos a ver al Céfiro y a la diosa Flora, ¿no? Que es una de las metamorfosis. Entonces, en esa metamorfosis que va del invierno a la primavera, hay dos textos ahí involucrados, que son los Faustos de Ovidio y La naturaleza de las cosas de Lucrecio, porque ese texto acababa de ser descubierto hacia 1470, ¿no? Por otro italiano que es Pollo Bracciolini, y ese poema de la naturaleza de las cosas de Lucrecio, ese poema plantea a Venus como Venus, la fuerza generadora, la madre, ¿no? La matriz generadora, ¿no? Entonces, Venus va a ser un emblema, digamos, tanto como Cupido durante el Renacimiento. Y justo ahí está, la figura que está al centro de ese cuadro es Venus, ¿no? Y entonces está Venus y arriba está Cupido, ¿no? Y están las tres gracias danzando. Entonces se dice, si nosotros nos fijamos en los cuadros de Botticelli, se dice que las personas no apoyan los pies sobre la tierra, ¿no? Sino que están como en perpetua elevación, que es lo que hablábamos hace un rato de el ideal de belleza y el ideal del amor que te eleva y sublima, ¿no? Entonces eso es lo que dicen que se refleja en los cuadros de Botticelli. Y del otro lado está Mercurio, ¿no? Que es Piero de Medici, vestido de Mercurio, que está como soplando, ¿no? Hacia el viento para que se vayan las nubes, ¿no? Entonces esa primavera refleja la abundancia de la Florencia Medici, ¿no? Pero además, en los arbolitos que están como hacia el final, si nos fijamos bien, son unos pulmones. Entonces, por eso Botticelli también estudió el cuerpo humano, ¿no? Sí, y está el otro del nacimiento de Venus, ¿no? Que ya hablábamos hace un rato de las dos Venus. Entonces, esos dos cuadros a mí me parecen que son los representativos del Renacimiento, ¿no? Y Miguel Ángel, bueno, cada uno de estos tres como que merecería al menos 5 horas, ¿no? Esperen la parte 2 de solamente Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, que es otro de los grandes artistas, obviamente él era escultor, ¿no? Él siempre dijo que era escultor, que no era pintor, pero bueno, le encargan hacer ese fresco que está en la Capilla Sixtina, ¿no? Y decorar también la cúpula, y es la obra maestra del Renacimiento, ¿no?
Y Miguel Ángel, que también en su momento estuvo bajo el cuidado de los Medici, pues crea esta escultura del David, ¿no? Que comentábamos hace un momento, que se convierte en el emblema de la República Florentina, ¿no? Me llama mucho la atención este modo de decir ideal, ¿no? Sabemos que obviamente ahora nos estamos centrando más en una visión más antropocéntrica, entonces también la figura del hombre como la medida de pues, prácticamente todas las cosas, ¿no? Cuando estaba investigando, estaba leyendo sobre el cortesano, que es como que este ideal también de intelecto, ¿no? El saber física, poesía, literatura, filosofía en general, ¿no? Que es donde también surge lo que es el humanismo, ¿no? Entonces también este sentido en torno a esta búsqueda del ideal, no sé si se podría centrar, yo creo que, no sé, a ver si me podría corregir, en una búsqueda también de una perfección del ser humano, ¿no? Como tal. Entonces, ¿por qué es tan importante tener cultivar de saberes tan inmensos en esta época del Renacimiento? ¿Por qué es tan importante saber de todas las ramas de la sabiduría de la educación? Y cómo nos fortalece y cómo es que estamos aquí en una facultad humanística y qué podemos rescatar de todo eso. Sí, es una pregunta también muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿por qué ese ideal? Me parece que el hombre, ¿no? El hombre pensante, vamos a decir, siempre está en busca de más, ¿no? Siempre quiere conocer más, siempre quiere saber más, siempre la belleza aparece ante sus ojos y se presenta como una especie de visión, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, como decías tú, el hombre siempre está buscando un ideal, ¿no? Ahora, quizá luego van a decir, ¿pero por qué hombre? ¿No? ¿Por qué no dicen mujer? Bueno, pues porque las mujeres, ¿no? También formaban una parte importante de la sociedad. Hablando de una sociedad aristocrática, porque realmente el Renacimiento es parte de una sociedad aristócrata, ¿no? Aristocrática. Y entonces, estos personajes, ¿no? Como Baldassare Castiglione, que escribe El cortesano, pues ustedes imagínense que tenemos la fortuna de vivir en un palacio, ¿no? Y que de repente nos dicen, va a venir el duque de Francia, ¿no? Ay, sí, hay que hacer un banquete y hay que buscar cómo entretener a los invitados, ¿no? Y entonces una de las formas de entretener a los invitados es a través de la recitación, a través de la oratoria, a través de los discursos, a través del canto de sonetos, a través del canto de madrigales, a través de la danza, ¿no? Entonces, esta costumbre de los modos corteses, de los modos en la corte, ¿no? Se va a volver un requisito necesario tanto para hombres, ¿no? Cortesanos, como para las mujeres que viven en la corte cortesanas, ¿no? Si nos vamos un poco a esas mujeres cortesanas, ¿no? Hay nombres realmente muy importantes como Lucrecia Tornabuoni, que es la mamá de Lorenzo el Magnífico, que era una gran mecenas, que ella escribía rimas espirituales, ¿no? Que es otra de la escritura poética de la época, las rimas espirituales o la poesía erótica, ¿no? Y está también Lucrecia Borgia, ¿no? La famosa Lucrecia, y Lucrecia era también una de las mujeres más educadas, más cultas de la época, ¿no? Su padre, cuando quería irse de fiesta, le dejaba encargado el Vaticano, ¿no? Okay, nice. Y entonces, ella era una mujer sumamente culta. Ella es la creadora de lo que conocemos ahora como el Monte de Piedad, ¿no? Ella es la creadora de eso. Y está Catarina de Medici, están las mujeres pertenecientes a los Medici, Isabela de Este, ¿no? Que Isabela de Este es una de las grandes mujeres del linaje, y ella era también una gran mecena, también escribía, ¿no? Entonces son de las mujeres, digamos, de época importantes, ¿no? Y por eso el diálogo y el recitar, el componer, ¿no? Se vuelven cuestiones importantes para la corte, para los modos corteses. Y en cuanto a ese punto, me gustaría mencionar a tres que traigo aquí, ¿no? Que una es Tulia de Aragona. Tulia de Aragona era una cortesana, pero cortesana, cuando se dice cortesana se puede decir
una prostituta, ¿no? Sí. Educada, ¿no? Culta. Y entonces hay dos importantes como Tulia de Aragona, que era romana, y la otra, Verónica Franco, veneciana, ¿no? Y Tulia escribe un diálogo de la infinidad de amor, ¿no? Que obviamente se remite a Ficino, se remite a León Hebreo, ¿no? Y que es fascinante, ¿no? De hecho, ayer lo estaba revisando y dije, les voy a compartir dos cuestiones de aquí de lo que subrayé. Bien. El amor es infinito, los deseos de los amantes siempre crecen. La lógica es la ciencia del discurso. La lógica es la ciencia del discurso, eso me encanta. Amor es nombre, amor es verbo, amor es en sustancia y esencialmente una cosa misma, ¿no? Entonces, que bueno, son las frases de aquí de Tulia de Aragona, el diálogo es sumamente interesante. Luego está moderata fonte, ¿no? Moderata fonte, que suena como a fuente moderada, ¿no? Sí. Y entonces esa fuente, esa palabra, ese discurso, ¿no? Su verdadero nombre les va a dar risa, porque era Modesta Pozzo, ¿no? Pozzo modesto, digamos, se cambia por Moderata fonte, ¿no? Y Moderata fonte escribe algo que se llama El mérito de las mujeres, donde se revela su nobleza y su superioridad sobre los hombres. ¿No? Entonces, y estos dos diálogos fueron escritos casi al mismo tiempo, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando el doctorado, ¿no? Que estaba estudiando a Gaspar Stampa, pues me encontré con estas dos mujeres y dije, ya después busqué sus libros, afortunadamente los encontré, ¿no? Y se están estudiando apenas, porque apenas se descubrieron los textos, ¿no? Y del diálogo del mérito de las mujeres es interesantísimo. Ellas, y como pueden ver, es diálogo, ¿no? Entonces hay otro de los textos del Renacimiento, ¿no? De las formas de escritura del Renacimiento, y están de nuevo en un jardín y son puras mujeres, ¿no? Entonces una que apenas se va a casar, la otra que enviudó, pero que tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Que viven bien, y entonces se ponen a discurrir sobre la importancia de las mujeres en la corte y sobre la importancia del intelecto, ¿no? De poder pensar, de poder razonar, de poder ser libres, ¿no? Porque tanto Moderata Fonte como Gaspar Stampa son venecianas. La otra que dije es Verónica Franco. Y Verónica Franco era cortesana también, ¿no? De Venecia. Y ella resulta que fue usada por el poder de Venecia, y dicen que al parecer era una espía, ¿no? Pero bueno, y de Verónica están sus poemas. Ella escribe en terceto dantesco, por ejemplo, ¿no? Y aquí de este diálogo, ella menciona, el diálogo comienza haciendo referencia a la belleza de Venecia, ¿no? Y los canales y la libertad. Y dice, pero entiéndase la libertad para los hombres, porque para las mujeres es otra cosa, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia entre cómo vive el hombre del Renacimiento y cómo vive la mujer aristocrática del Renacimiento, ¿no? Y la otra, que es Gaspar Stampa, que es el tema de mi tesis, ¿no? Se creía que era cortesana, pero ya se ha investigado más sobre Gaspara y han quitado eso, ¿no? Que era como para desprestigiarla, porque Gaspara era una mujer muy hermosa y que cantaba y que escribía, ¿no? De hecho, se considera su cancionero, primero se considera una copia del cancionero de Petrarca, ¿no? Pero ahora, con nuevos descubrimientos, obviamente sigue el modelo petrarquista, pero hace trastocamientos, y obviamente también está el modelo latino, ¿no? Al principio, maestra, nos comentó algo sobre como ¿cómo era? Lo propio, como lo individual, como el yo. A ver si lo podemos retomar a continuación, o sea, el cómo, no sé si es por medio del neoplatonismo que surge como idea, no sé. ¿Idea del yo? Sí, ¿Dices? a ver si no me confundí. Bueno, esta idea del yo, bueno, yo creo que más bien quizás sea la afirmación, ¿no? La afirmación del hombre
en el mundo y la afirmación del hombre en el centro del universo, ¿no? Que esas son dos cosas que critican tanto Moderata Fonte como Tulia, ¿no? ¿Por qué el hombre? ¿Y nosotras mujeres qué? ¿No? ¿Dónde estamos? Ajá, y entonces quizá también tenga que ver con una cuestión ya antiquísima, ¿no? Que es de la poesía latina, este famoso yo, ¿no? Porque si leemos los versos de Ovidio, podemos caer en el juego de que es el poeta el que está enamorado y nos va contando sus aventuras, ¿no? Y eso sabemos que lo retoma Dante, ¿no? Y lo retoma obviamente Petrarca, ¿no? Entonces, me parece que ese yo puede ser, como dices, una afirmación, ¿no? De darse cuenta cuál es el rol ya sea del hombre o de la mujer en el mundo y en el universo, ¿no? Y eso se va a reflejar en la poesía. Okay. Ahora, hace un rato que hablaba de modelo petrarquista, ¿no? Porque hay dos modelos que se van a seguir en la escritura durante el Renacimiento y durante el Barroco, porque el Barroco español va a seguir las formas de la literatura italiana, ¿no? Y en cuanto a la poesía, pues es el modelo de Petrarca, el cancionero, ¿no? Y entonces ahí en el que este cancionero, Petrarca dice Marco Santagata y dicen otros grandes investigadores, que Petrarca es el poeta moderno, ¿no? Y ¿por qué es el poeta moderno? Porque a través de su cancionero, él va narrando su historia de amor con Laura, ¿no? Y Laura, bueno, que no era el nombre de la dama, ¿no? Porque también los poetas no pueden exponer a la dama a la que le están escribiendo, ¿están de acuerdo? Entonces Laura viene de Laurel, ¿no? Y Dafne y Apolo, ¿no? Y también el aura, el amanecer, el alba, el viento, ¿no? Y por ejemplo Beatriz, siempre meto a Dante, sí. ¿Te das cuenta? Y por ejemplo Beatriz es aquella que da la beatitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas dos grandes figuras de Dante y Petrarca, ¿no? ¿Por qué Dante es medieval y por qué Petrarca es renacentista? Pues porque Dante no tiene acceso a los textos griegos, ¿no? Él nunca supo el griego. Petrarca tampoco es que lo supiera, pero lo trató de aprender o lo estuvo aprendiendo, ¿no? Hizo el esfuerzo. Hizo el esfuerzo, pero por estas cuestiones de los textos que se descubren, ¿no? Y entonces, bueno, Dante es un hombre netamente medieval, ¿no? Con su concepción teológica y filosófica de la época, y también juega con este yo lírico, ¿no? De Dante como escritor y Dante como el que recorre el infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿no? Y entonces Petrarca, pero eso se lo debemos también a Ovidio y quizá a Propercio y quizá a otros también, ¿no? Este juego, digamos, ficcional entre ese yo que se proyecta en el texto, ¿no? Entonces, Petrarca en su cancionero, a diferencia de Dante, ¿no? Petrarca va narrando desde el día en que conoce a Laura, cómo es ese sentimiento, y es un sentimiento tanto erótico como espiritual, es lo interesante, ¿no? Y entonces va narrando sus encuentros, ¿no? Hay varios poemas donde hablan de esos encuentros con Laura, y curiosamente Laura muere, ¿no? Digo curiosamente porque toda dama idealizada tristemente muere. Tristemente muere, exacto, ¿no? Y entonces en el cancionero se refleja ese enamoramiento, ¿no? Ese trayecto amoroso y esa muerte, ¿no? Que le afecta al poeta. Entonces, por eso, en ese sentido, Petrarca es un poeta moderno y en ese sentido el cancionero se vuelve un texto sumamente importante que será imitado por Gaspar Stampa, será imitado por Pietro Bembo, que Pietro Bembo es el que dice que se debe de escribir a la manera de Petrarca y se debe de escribir en prosa a la manera de Boccaccio, ¿no? La prosa de Boccaccio, y en ese sentido Cervantes en sus novelas ejemplares, ¿no? Sigue el modelo de Boccaccio y es el primero en novelar en lengua española, ¿no? Eso es interesantísimo. Y por eso el petrarquismo, ¿no? Y por eso Garcilaso, por eso Boscán, por eso Quevedo, por eso Góngora, y bueno, claro que ya están más alejados del petrarquismo Góngora y Quevedo, ¿no? Pero que encontramos esas reminiscencias neoplatónicas en sus obras. Okay.
Tengo una pregunta respecto a cómo se desarrolló todo este tipo de poesía, de diálogos, ¿no? Sabemos que pues el desarrollo de la imprenta surgió también en esta época, en el Renacimiento, por Gutenberg, y pues obviamente uno de los acontecimientos también históricos, que es la Reforma Protestante. O sea, yo creo que estamos también en un acontecimiento de la historia donde ocurrieron dos surgimientos importantes, ¿no? La imprenta, la Reforma Protestante. ¿Cuál fue el impacto que causó en esta época del Renacimiento? Uy, yo creo que ahorita que te escuchaba, sin imprenta, yo creo que sin imprenta no se hubiera dado el Renacimiento como se dio, ¿no? Con toda esta creación de textos tanto en prosa como en poesía, ¿no? Claro. Y la Reforma, porque eso forma parte también del panorama del Renacimiento, como bien dices, ¿no? ¿Y a qué se debe la Reforma? Bueno, la Reforma se debe a muchas cosas. Y hay quien dice, ¿no? Hay investigadores que dicen que si Erasmo de Rotterdam no hubiera nacido, si no hubiéramos tenido un Erasmo de Rotterdam como lo tuvimos, quizá no se hubiera dado un Martín Lutero, ¿no? Okay. Porque una cuestión también básicamente sencilla, digamos, ¿no? Que es la traducción de la Biblia al alemán por Martín Lutero, algo que uno dice, ¿no? ¿Cómo algo así puede desatar esa reforma? Pues precisamente es la traducción, ¿no? La traducción y la imprenta, porque sin la imprenta no se hubiera dado ese boom, digamos, de libros que se dio, ¿no? Y ese acceso al saber. Y en ese sentido, digamos, de la imprenta, ¿no? Bueno, hay dos cuestiones que me parece importante mencionar. Una es Lorenzo Valla, ¿no? Lorenzo Valla también perteneció a la corte de Lorenzo el Magnífico y también fue contemporáneo de Marsilio Ficino. Y también con Marsilio Ficino hizo traducciones del griego al latín, ¿no? Lorenzo Valla fue el que descubre que la donación de Constantino era falsa, ¿no? Porque no era el latín de aquel siglo, sino era un latín moderno. Entonces, Lorenzo Valla es el precursor en ese sentido de la filología. Y Erasmo de Rotterdam estudia a Lorenzo Valla con una devoción impresionante y por eso se convierte en Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que Erasmo de Rotterdam hablaba el griego y hablaba el latín, ¿no? Porque durante el Renacimiento, si tú querías ser un personaje realmente instruido, tenías que hablar el griego. ¿No? Griego y latín, obviamente, ¿no? Pero griego. ¿No? Entonces, Erasmo de Rotterdam estudia Lorenzo Valla. Erasmo de Rotterdam, que es también un gran filólogo, pues Erasmo de Rotterdam es el maestro de Martín Lutero, ¿no? Entonces, Martín Lutero lo estudia tanto que hace la traducción y esa traducción y ese darse cuenta de toda la corrupción de la Iglesia católica en ese momento, pues desata la reforma, ¿no? Y en cuanto a imprentas, por ejemplo, hay también una imprenta muy, muy importante que es la de Aldo Manuzio en Venecia, donde Erasmo de Rotterdam imprime el Elogio de la Locura e imprime otros de sus textos, ¿no? Entonces, también la imprenta no era nada más la imprenta y ya, ¿no? Sino era un recinto cultural de intercambio dialéctico, ¿no? Y los diálogos me parece que se ponen de moda. Me parece que el diálogo nunca dejó de estar de moda realmente, porque la literatura medieval también, gran parte son diálogos, ¿no? Entonces en el Renacimiento se pone de moda el diálogo sobre el amor, eso sí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, esos diálogos son importantes, ¿no? La reforma, la traducción, la imprenta es sumamente importante. Y quizá, si hablamos de reforma, ¿no? Me viene el movimiento de contrarreforma. ¿No? Porque el Concilio de Trento también hace lo suyo, ¿no? O sea, todas esas obras artísticas del barroco, ¿no? Que es con la finalidad de que la feligresía católica no se salga, no se vaya con los protestantes, ¿no? Y se crean obras maravillosas y bueno, ya después vendrá Caravaggio, ¿no? Velázquez, o sea, ya todo ese movimiento barroco, digamos. Pero el movimiento de contrarreforma, por ejemplo, crea la orden jesuita. Así es. ¿No? Entonces, en ese sentido, el siglo XVI, diríamos, todos los siglos son fascinantes, sí, ¿no? Claro, sin duda. Pero ¿cómo en el siglo XVI se pueden gestar
tantas cosas. Una revolución grandísima en todos los aspectos. Bueno, creo que por el momento lo vamos a dejar aquí. La verdad, a mí sí se me Qué antoja. rápido se pasó el tiempo. Sí, o sea, para mí se me antoja una parte 2, pero ahora abordando a Dante. Que cuando me estaba mencionando a la maestra también me acordé de que Dante en sus obras, Beatriz no es el nombre de su amada, o sea, es como el seudónimo que le da para protegerla. Y me hizo recordar todo esto de la Divina Comedia, cómo vimos también El Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Esa obra sí entra como Renacimiento o ya es como Renacimiento tardío? No sé. No, me parece que es una obra del Renacimiento. El Bosco todavía es Renacimiento. Ah, ok. ¿No? Y sí, el jardín, ahí fíjate, sería bueno, ahí, yo dando ideas, ¿no? Dante, el Bosco y la Primavera de Botticelli, ¿no? Porque pareciera que están alejados, pero el Jardín de las Delicias, ¿no? Sí. Entonces, no, el Bosco sí es renacentista. Ah, ok. Bueno, maestra, fue un placer tenerla aquí. Yo como ya exalumna de letras, yo les recomiendo muchísimo que entren a la optativa de Dante y su siglo, la van a disfrutar demasiado, van a ver a Dante ahora sí en todo su esplendor, van a conocer bien el infierno de la Divina Comedia. También les va a enseñar la maestra cómo incluso cierta numerología, o sea, de la importancia del número 7, 3, 9, si no me equivoco. O sea, no, yo siempre... Sí puse atención. Sí, puse atención, óiganme. Ahora también la maestra abrió la de Innovation Italiano y Italiano como optativa para que puedan aprender este segundo o su tercer idioma en caso de que ya dominen el inglés. Y maestra, aquí yo estoy viendo su libro que publicó, si mal no me equivoco, el año antepasado, en el 2022. Si nos quiere platicar un poquito de qué trata este libro. Hablando de Petrarca. Hablando de Petrarca y hablando del Renacimiento, ¿no? O sea, jamás me imaginé, sinceramente, escribir un texto sobre Petrarca, aunque es muy breve lo que escribo aquí, ¿no? Bueno, el libro surge precisamente cuando yo empecé a dar la materia de Dante, ¿no? Y la materia del Novecento, que tenía que traducir ciertos pasajes, ciertos sonetos. Pues las traducciones que encontraba en internet no me gustaban, ¿no? No me satisfacían, entonces empecé a hacer mis propias traducciones y pues fue un trabajo de años, ¿no? Porque no es que las traducciones que hay aquí hayan sido de la noche a la mañana, sino ya eran traducciones que yo tenía y traducciones que estuve revisando y cuando sale la convocatoria dije, ¿por qué no? Lo voy a intentar, ¿no? Y entonces el libro básicamente, sinceramente, surge del amor hacia ustedes, ¿no? Del amor a mis estudiantes por compartir ese mundo italiano que a mí tanto me apasiona. Entonces, en este libro de Petrarca y la poesía del Renacimiento, hago una breve aportación sobre cómo se desarrolla el Dolce Estilo Nuovo y se llega a la poesía del Renacimiento, ¿no? Es como una aproximación a la literatura de Petrarca. Y entonces traduje algunos sonetos de Petrarca que me parecen importantes para el petrarquismo, sobre todo para compararlos con la lengua española, ¿no? Y algunos de los poetas que encuentran aquí, hay unos poemas de Gaspar Estampa, hay unos de Vittoria Colonna, hay unos de Verónica Gámbara, está obviamente Lorenzo el Magnífico, está Angelo Poliziano, hay unos de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel también escribía sonetos. Ajá, tiene unos, bueno, no sé, a lo mejor, no sé si tengamos un poco de tiempo, ¿sí? Bueno, miren, les voy a leer este. He llegado ya al final de mi vida, en tempestuoso mar, en frágil barca, al común puerto donde se desembarca para dar cuenta y razón de cada obra triste y pía, donde la factuosa fantasía que del arte me hizo ídolo y monarca, ahora sé bien cómo de error cargado estaba y de aquel mal que cada hombre desea. Los amorosos pensamientos ya vanos y alegres, ¿qué serán ahora si a la muerte me acerco? De uno estoy cierto, el otro me amenaza, ni pintar ni esculpir estarán más que quietos, en el alma que vuelta que el amor divino se abre y nos toma en los brazos de la cruz. Que son rimas espirituales lo que escribe Miguel Ángel, ¿no? Y
Entonces, el libro lo pueden conseguir aquí en la librería que está en Los Laureles, en la librería de la UACH, ¿no? Tiene un precio accesible y bueno, es una pequeña muestra de poetas del Renacimiento italiano. Igual el Gracias. libro aquí lo pueden conseguir en la facultad, se pueden acercar a la Secretaría de Extensión y Difusión y solicitar el libro. Y pues nada más, alguna red social, a todos les pregunto de sorpresa de alguna red social que les gustaría compartir para que la sigan. Bueno, la red social que ahorita estoy manejando es Instagram, ¿no? Ok. Hablando de seudónimos, bueno, me pueden encontrar como Victoria Montemayor. Victoria Muy- Montemayor, así es. Muy bien. Y pues bueno, yo creo que podríamos ahora sí ya dar cierre. Es un placer para nosotros dos tenerla aquí, contarnos de todo lo que sabe sobre el Renacimiento. He tenido muy buenas referencias de sus alumnos, alumnas. Y la verdad yo no tuve el placer de tener una clase con la maestra, pero bueno, o sea, la verdad para que tengamos una plática tan amena como la que tuvimos ahora, donde el tiempo se pasó rapidísimo, créanme que yo externo a la licenciatura en Letras Españolas, Letras Hispanoamericanas ahora, es algo muy rico, ¿no? En todo su bagaje es histórico, cultural, social, artístico. Wow, o sea, sí me quedé impresionadísimo. Muchísimas gracias y compren su libro. Y pues nada, nos pueden encontrar en las redes sociales como Facultad de Filosofía y Letras WASH, oficial WASH, en Facebook y en YouTube, Filosofía y Letras-WASH en TikTok, en Instagram como FFYL-WASH o .wash y en Spotify como Logos Acósticos. Y nos vemos el siguiente episodio. Gracias, nos vemos Escúchanos y síguenos todos los jueves a partir de las 12 del mediodía.